algunos temarios que vamos a estar viendo sobre contrastar la hipótesis y su relación con el método científico, diferenciar entre la hipótesis nula y alternativa, el nivel de significación, la significación, la toma de decisiones, ¿no? El tipo de error y cuantificación del error. Ahora bien, entonces, contrastando una hipótesis, vamos a poner una población. Tenemos una población y alguien se pregunta si los fumadores pesarán como el resto de la población, unos 70 kilogramos. En este caso, la hipótesis nula tendría que ser que la media de la población sería 70 kilogramos. La alternativa tendría que ser que la media de la población de fumadores es diferente a 70 kilogramos. Tendría que ser. Sin embargo, hacerlo en una población es demasiado grande, es mucho. Eso implicaría mucho tiempo y eso implicaría además costo. La realización, de ahí que se toma siempre en un experimento una muestra aleatoria, en este caso de fumadores, tendría que ser de fumadores. Entonces, en lugar de tomar toda la población de fumadores, se toma de la población, se toma una muestra de esos fumadores y se saca la media, aunque la media aparentemente da 85 kilogramos contra 70 del promedio de la de los no fumadores o de la población en general. Entonces, si nos vamos con una finta, diríamos que hay una gran diferencia y rechazaría la hipótesis. Sin embargo, aritméticamente es correcto, pero estadísticamente es incorrecto, porque eso hay que demostrarlo. Hay que demostrar que así es, que hay una diferencia significativa. Si hay una diferencia significativa, estadísticamente hablando, se rechaza. Si no lo hay, hay que aceptarlo. Pero sí hay que demostrarlo estadísticamente. Aunque aritméticamente aparentemente hay una diferencia de 15 kilogramos, no es así de simple. Tenemos que demostrarlo. Y de ahí viene el diseño de experimentos. En general, el diseño experimental y en particular el diseño de experimentos, ¿no? Entonces, es una hipótesis, bueno, en términos generales, después damos una definición más concreta. Bueno, aunque esta podría ser, es una creencia sobre la población, principalmente sobre sus tres parámetros, que puede ser la media, la varianza o la proporción o la tasa. Aunque puede ser en lugar de media la mediana. Después vamos a ver eso. Entonces, algo que siempre tenemos que tener eh, que tenemos que considerar es que si queremos contrastar la hipótesis, se debe de establecer antes del análisis. Antes del análisis tenemos que tener claro cuál es la hipótesis de nuestro experimento para diseñar nuestro experimento, precisamente. Por ejemplo, creo que el porcentaje de enfermos será el 5%, ese sería una hipótesis. O creo que la población el peso de los fumadores es igual al peso de los no fumadores. Esa es una hipótesis como la anterior, ¿no? Y hay que demostrarlo estadísticamente, no aritméticamente, sino estadísticamente. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, tenemos nuestra población. Nuestra población, el promedio es de 70 kilogramos, como lo vemos ahí en la pantalla. Aquí tenemos 70 kilogramos. Extraemos de la población total una muestra de 4 personas fumadoras y los pesamos, ¿no? Y resulta que el promedio da 75 kilogramos. La pregunta es si pesan igual o diferente. Como dijimos, aritméticamente pues hay una diferencia de 5. Sin embargo, hay que estar conscientes que no necesariamente la aritmética nos va a arrojar el resultado, sino que tenemos que demostrarlo de forma estadística. Entonces, dependiendo la función de distribución que utilicemos, si es una t-de-Student, un normal, una F, distribución F o cualquier otra. Entonces, si el 75 está dentro del área, entonces podríamos definir que sí
que no hay diferencia, pero si está afuera, entonces sí podemos determinar que hay diferencia, y de eso se trata en diseño experimentos, ¿no? Si nosotros en lugar de 4 tomamos una cantidad de 30, entonces los resultados, la muestra va a ser más semejante a la población, se va a asemejar más a la población, ¿sí? Sin embargo, a veces no es posible hacerlo con un tamaño grande. Generalmente en diseño de experimentos utilizamos muestras pequeñas, menores de 30. Por eso se utiliza la distribución T-de-Student. Cuando es mayor de 30 es la normal y es la Z. Y cuando es la menos de 30, igual o menos de 30, generalmente es la T-de-Student. Bueno, no generalmente, es la T-de-Student. Aunque ligeramente arriba de 30 también se puede usar la T-de-Student. Afortunadamente los software hacen esa diferencia y de forma automática ya sus algoritmos ya lo aplican. A veces nosotros ni necesitamos hacer la diferencia ni indicarle al software. Entonces, decidir si los fumadores pesan más nos acarrea dos tipos de errores. Un error donde, del error tipo uno, en donde, donde no hay diferencias y se acepta que sí las hay. Y el error tipo 2, donde sí hay diferencias y se acepta que no las hay. Entonces, entonces sería el error tipo uno, se acepta que sí hay diferencias cuando no las hay. Y el error tipo 2, se acepta que no hay diferencias cuando sí las hay. El peor es el error tipo uno. Ahorita lo vamos a poner un ejemplo más adelante, un poquito más en el área penal, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos ese tipo y es un tipo. ¿Por qué? Porque siempre hay que determinar un error. El error generalmente en ingeniería es del 5%. O sea, siempre va a haber una probabilidad de error y ese error se preestablece inicialmente. Entonces vamos a tener dos tipos de hipótesis, una hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la que contrastamos y la alternativa es la que niega a la nula y creemos que es mejor. En diseño de experimentos pues, siempre buscamos que ésta sea cierta y que la nula se rechace, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, bueno, para la nula los datos pueden refutarlos. Para la alternativa los datos pueden mostrar evidencia a su favor. Entonces la nula no debería ser rechazada sin una buena razón y la alternativa no debería ser aceptada sin una gran evidencia a favor, ¿no? Entonces, ahí tenemos tres opciones. En la nula siempre va a ir acompañado del signo igual, siempre. Y en la alternativa siempre la va a negar. Entonces, en la nula siempre vamos a tener el signo igual o el menor o igual o el mayor o igual. Y en la alternativa, si aquí es menor o igual, aquí tiene que ser contraria. Tendría que ser mayor. Ahí está al revés. Y en la nula, si es mayor o igual, esta tendría que ser menor, es contraria. Y si aquí es igual, aquí tendría que ser desigual. Entonces hay tres. Pero en la nula nunca va a haber un signo de igual. Y en la nula, perdón, siempre va a haber un signo de igual, independientemente si es mayor o menor, siempre va a ser igual. Y en la alternativa nunca vamos a tener el signo igual. Nunca. O es mayor o es menor o es desigual. ¿Sí? Entonces, nunca va a haber eso. Entonces, ¿quién es la nula? Por ejemplo, aquí un problema de osteoporosis está relacionado con el sexo. Entonces, la nula podría ser que la probabilidad de que sean hombres es el 50%. Y el opuesto sería que sea diferente. Entonces, la hipótesis nula se escribe de esta forma. Entonces, sería la hipótesis nula es P igual al 50%, ¿no?
Y la alternativa es que la probabilidad de P sea diferente al 50%, o sea, que el 50% sean hombres, por ejemplo. Y cuando es diferente al 50%, que puede ser 51 o 49, por ejemplo, ya estaríamos con la alternativa. Otro ejemplo es el colesterol medio para la dieta mediterránea, es de 6 milimoles por litro. Entonces tenemos la alternativa, tendría que ser que el promedio es 6 y la opuesta o la alternativa, perdón, la nula sería 6 y la alternativa sería diferente a 6. Y entonces tendría que ser de esa forma, se escribía así, que la nula tendría que ser que el promedio es 6 y la alternativa que el promedio sea diferente de 6, ¿no? Ese tendría que ser lo que es la alternativa. Entonces, tenemos otro ejemplo. Si supongo que la nula es cierta, suponiendo que la nula es cierta, pues voy a tener un valor promedio aquí. Este va a ser el promedio, 70. Si yo la muestra que estoy analizando me da 85, tengo dos posibilidades. Que me dé en esta zona, el área bajo la curva es 1. Entonces, estas son las zonas que están aquí de error. Este va a ser mi error, es la zona crítica. Si este 85 cae en la zona crítica, yo tengo que rechazar la nula. Si cae en esta zona que estoy indicando ahí, ese con amarillo, si cae en el color amarillo, entonces significa que está en esta zona de aceptación. Entonces tengo que aceptarlo. Aquí se acepta y aquí se rechaza. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este caso, se va a rechazar si da en esa zona. Si cae aquí, por ejemplo, si caería aquí, el 85, la media 85. Ahora, no es que este eje sea la X o la promedio X, no. Como esta es una función normalizada o singular o estandarizada, el área bajo la curva es 1 y acuérdense que si es normal vamos a estar hablando en el eje X de Z, si es student de T, si es la distribución F de F. Entonces aquí vamos a tener una Z crítica o T crítica o F crítica. Si esta X calculamos, si es normal, la Z, si es la T student, la T está de tablas, si cae en esta zona, por ejemplo aquí, hay que aceptarla. Si cae acá, hay que rechazarla. Entonces, se rechaza que la nula sea cierta. Si suponemos, por ejemplo, el mismo ejemplo, tenemos la misma distribución de la población, rechazamos estas colas de rechazo. Estas colas son las de rechazo. Esta área bajo la curva es la probabilidad de rechazo. ¿Sí? Si ahora es 72 y resulta que este 72 no da ahí, sino que da en esta zona que estoy aquí, entonces no hay evidencia contra la nula. No se rechaza la nula. El experimento no es concluyente. El contraste no es significativo. Por lo tanto, consideramos la nula como cierta y la alternativa la rechazamos. Está rechazada de por sí. Generalmente nosotros esta zona que vemos aquí, esta área que vemos aquí, siempre la vamos a tomar en ingeniería del 5%. En las áreas biológicas puede ser del 0.01%. Por ejemplo, en medicina, farmacobiología, en esas áreas que son de las áreas de la salud, pues ese porcentaje de error es menor porque estamos hablando de la vida humana. En ingeniería, pues estamos hablando de máquinas, a lo mejor no es tan
tan peligroso como en medicina. Bueno, dañaríamos máquinas, pero no un humano. Entonces, utilizamos generalmente el 5% o el 0,05%. Y no es más que el área que está aquí, esta área que está aquí. El resto significaría el 95%. Entonces, si esta fuera una normal, estaríamos hablando de una Z. Esta sería la Z crítica para un alfa del 5%. ¿De dónde lo sacamos? De tablas. Si nuestra Z para un promedio de una muestra cae en esta zona, este sería la Z calculada, estaríamos hablando de que se acepta tendríamos esta probabilidad de que sí se acepta la nula. Lo que nosotros buscamos es que sea aceptada la alternativa, no la nula. De hecho, en los protocolos de tesis, la que se plantea es la hipótesis alternativa, no la nula. Y lo que queremos es que se cumpla la hipótesis alternativa. Entonces, esa es la región crítica, el alfa, se le conoce como nivel de significación y son valores improbables, ¿sí? El número es pequeño de 1 y 5%, ¿no? Es conocida antes de realizar el experimento. Entonces, solo los resultados experimentales refutan la nula. Por eso esa se establece, ya está preestablecida, se considera en ingeniería como el 5%, al menos que se indique lo contrario. Puede ser más, puede ser menos, pero la práctica es el 5%. Entonces, y se fija por el investigador. Generalmente es el 5, ese por default lo podemos tomar así. Y es la probabilidad de rechazar la nula cuando es cierta. Es el error. Entonces, hay unilaterales y bilaterales. Entonces, la posición de la región crítica depende de la hipótesis alternativa. Por ejemplo, si lo que queremos es que la hipótesis alternativa sea diferente, o sea, no nos interesa si sea mayor o menor, simplemente diferente, y eso viene porque la hipótesis nula, entonces tendría que ser que mu es igual. Entonces, la alternativa tendría que ser diferente. Entonces, es bilateral. Entonces, buscamos las tablas para, si es normal, bilaterales. Ahora, si lo que queremos demostrar es la alternativa, que sea menor, aquí está la promedio, que sea menor. Entonces, y esta viene de que la nula tendría que ser mu mayor o igual a 70. Entonces, si es menor, entonces hay que rechazar la nula y aceptar la alternativa, si cae en esta zona. Ese es unilateral izquierda, pero también puede ser unilateral derecha. Y eso es cuando la alternativa es mayor. Significa que la nula, el promedio, tendría que ser menor o igual a 70 de la población, menor o igual. Me interesa que si es mayor y cae aquí, entonces hay que rechazar la nula y aceptar la alternativa. Pero si cae en esta zona, en la zona que voy a pintar con amarillo, si cae en esta zona, entonces acepta la nula. Significa que el valor es menor. Ahora, este es el alfa. Y donde vaya a caer, si por ejemplo cae aquí, este es el calculado. Dependiendo si es tan normal, entonces sería el Z calculado. Si es t-student, sería el T calculado. Y este T calculado le llamamos el p-valor o el p-value, como viene en los software. P-value es la probabilidad de rechazar la nula. Si la probabilidad es mayor que el error, significa que aceptamos la nula. Si es menor que el error, es decir, si está entre el error, la probabilidad de la nula, tenemos que rechazarla y aceptamos la alternativa. En un diseño de experimentos lo que nos interesa es que la alternativa se cumpla. Entonces, se llama significación P o P-valor. Entonces, y primero el alfa.
el alfa es esta área, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y generalmente en ingeniería sería de 0,05 o 5%, ¿no? Y es el área bajo la curva. Tenemos 0,05. El área bajo la curva es 1, porque está normalizada, estandarizada, unificada, ¿no? Entonces, y dependiendo si es normal o este student o cualquier otro, ¿no? Que pudiéramos utilizar. Y ese se le conoce como, si fuera normal, sería Z crítica. ¿De dónde le sacamos? De la tabla. Buscamos ahí donde está el 5% de significación o el 95% de confianza, confiabilidad, y sacamos la Z crítica. Si por ejemplo, si la Z calculada de una distribución normal de una muestra, entonces lo que hacemos es compararlo. La comparamos y entonces, y por ejemplo, la Z calculada es igual a la media de la muestra, sacamos la muestra menos la media de la población entre la desviación, ¿no? Sacamos la desviación estándar de la población. Para este ya la conocemos, sacamos de la población, la calculamos de la población, es de la muestra de interés de estudio, dependiendo, después vamos a ver en la siguiente clase ya, vamos a aterrizar esto. Para esta se obtiene después de la experimentación. Lo sustituyo y obtengo una Z calculada. Esta Z calculada básicamente es igual al p-valor. Es la probabilidad con que se dé ese valor medio. Es el p-valor. Si el p-valor es mayor que el alfa, es decir, la Z calculada es mayor que el alfa, o lo que es lo mismo, el p-valor es mayor que el alfa, la alternativa se acepta y por lo tanto la nula se rechaza. O más bien se rechaza la nula. No hay suficiente evidencia para aceptar la nula. Se rechaza. Perdón, no, estoy mal. Es al revés, perdón. Perdón. Sí, estoy mal. Sí. Si la Z crítica es mayor, esta zona, esta área de la Z crítica, comparada con alfa, el área del alfa, que en este caso siempre en ingeniería generalmente es 0,5. Digamos que este es 1, pero no, va a quedar entre 0 y 1. Digamos que este es 0,08. Si la P, valor, value en inglés, es mayor que el alfa, H0 se acepta. Esta zona sería la zona de aceptación, si cae dentro de la zona amarilla. Y la roja sería el de rechazo. Pero si es al revés, si esta cae en esta zona, entonces, es decir, el p-valor es menor alfa, la H0 se rechaza. Y por lo tanto, la H alternativa se acepta. Se dice que es significativa. Así aparece entre paréntesis, quiere decir que se está rechazando la, la nula y se está aceptando la alternativa. Es lo que buscamos en un experimento. En un experimento, por ejemplo, yo tengo un acero, lo meto al horno, le doy un templado, 700 grados, este, lo- y luego lo saco y lo enfrío en aceite. ¿Qué es lo que yo busco? Que el promedio de la dureza sea mayor después del tratamiento. Significa que ese tratamiento fue significativo. Ese tratamiento sí tuvo un resultado positivo, el que yo buscaba, que se endureciera. Si no hay un cambio en el promedio, es decir, si se mantiene igual antes y después del tratamiento, significa que la hipótesis nula, que sería que el promedio
del- es igual, después del tratamiento se mantiene igual a antes del tratamiento, quiere decir que el tratamiento no sirvió, no sirve. Y lo que yo quiero es que sirva. Cuando hacemos una tesis, un trabajo de investigación, quiero que lo que yo esté haciendo sirva. Entonces, que H1 sea significativo, que sea aceptado y que H sub 0 sea rechazado. Porque H sub 0 en términos generales que no pasó nada, no se alteró nada, todo se mantuvo igual antes y después de lo que yo haya hecho. Y lo que yo quiero es que no pase eso, que se altere. Si es dureza, que aumente la dureza. Si es un medicamento, pues que se mate el virus o que se reduzca la presión arterial o el nivel de azúcar, se reduzca, no que aumente, dependiendo, en algunos casos que aumente, en otros, pero que sea diferente a como antes de aplicar ese tratamiento. Entonces, de ahí, de ahí voy a borrar esto para que voy a borrarlo, para que se vea mejor. Y ahorita, entonces, lo que queremos es precisamente eso. Entonces, a ese se le conoce como el p-valor. Ahorita más adelante doy un poquito más es la probabilidad que se dé el- la hipótesis alternativa, o la hipótesis nula más bien. La hipótesis nula, si está dentro del error, se rechaza. Si está es mayor que el error, se acepta la nula, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Este es el área bajo la curva. Si el p-valor, que es el z calculado o la t calculada, dependiendo del tipo de, de curva, pues recuerde que en el eje X ya la curva está normalizada, es decir, el área bajo la curva es 1, se normalizó, se hizo un cambio, en la clase pasada lo vimos, se hizo un cambio de la X a la Z, ya en X ya está la variable Z, ya no está la X, el promedio, ¿no? En este caso. Entonces hay que pasarla a la Z en el caso de normal o a la T en el caso de la T de student. Entonces, si cae en esa área, es decir, si el área verde es mayor al área rosa, la P es mayor, la P valor, la probabilidad de que ocurra que el promedio muestral sea igual a 72 es mayor al error permitido, entonces tengo que aceptar la nula, ¿sí? Entonces no se rechaza. Por lo tanto, no aceptamos la alternativa. En caso contrario, si es al revés, si es al revés, es decir, bueno, aquí se dice que es no significativo. Cuando vemos no significativo, significa que P es mayor a alfa, por lo tanto no se rechaza la nula. Yo lo que quiero es lo contrario, en un experimento, que suceda exactamente esto que están viendo en la pantalla, que el área de alfa sea menor que el verde, y por lo tanto rechazamos la nula y se acepta la alternativa. Entonces aquí el contraste es estadísticamente significativo, es decir, P es menor que alfa. Es menor que alfa, es decir, el resultado experimental discrepa más de lo tolerado. Entonces, en resumen, sobre alfa, ¿no? Y sobre P, sobre alfa, el alfa es un número pequeño y se preelige al diseñar el experimento. En ingeniería es el 5%. Y P es conocido después de realizar el experimento, es el calculado. Si es student, es con T, si es normal, es con Z. Si es la distribución F, es es F calculado. Y el alfa, si es con Z, es el Z crítico, si es con T, es el T crítico. Entonces, conocido alfa, sabemos todo sobre la región crítica. Conocido P, sabemos todo sobre el resultado del experimento.
Entonces, es significativo cuando P es menor que alfa, y es lo que buscamos en un experimento. Entonces, vamos a ver este ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, la moneda sesgada o la moneda falsa. Entonces, supongamos que tenemos una moneda, podemos decir eso, la hipótesis nula, que es una moneda real, y la hipótesis alternativa, que sería que es falsa o es una moneda no real. Entonces, si el experimento de lanzar monedas repetidamente, vamos a tener varias combinaciones. Por ejemplo, aquí vemos algunas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cruz, cruz, cruz. Es una posibilidad. O que sea cruz, cruz, cara. Es otra posibilidad. O que sea eh, cruz, cara, cara. Es otra posibilidad. Y así. Entonces, en el primer lanzamiento, si a mí yo tengo la posibilidad de que salga únicamente cara o cruz. Bueno, si le llamamos este cara, vamos a suponer que esta es la cara, tengo el 50%. ¿Por qué? Porque tengo únicamente dos posibilidades, X, cruz y cara. Entonces 50 y 50. En un segundo tiro, para que me vuelva a salir otra cara, yo tengo una, dos, tres, cuatro posibilidades. En el primero es dos, cuatro. Es decir, tengo 100 entre 4, 25% de probabilidad. Este sería el p-value. Si doy una tercera para que me vuelva a salir cara, cada vez va a ser menor la posibilidad. 12.5, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te va duplicando. Si hago otra tirada, tengo ahora sobre 16 posibilidades para que salga, por ejemplo, cara, 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 y este tendría que ser cara y cruz. Tendría cara. Tendría que ser este, que estamos ahí. Este que está aquí, estoy pintando. Pues aquí sería 6.5, porque tengo 16, serían 100, 100 entre 16. Sería más o menos esa posibilidad. Y en el siguiente tendría que ser 32 posibilidades. Combinaciones, si me volviera. Pero ya baja la posibilidad, que sería A, 100 entre 32, que sería más o menos el 3%. Sin embargo, ¿en qué momento esto ya es imposible? Bueno, resulta que si el alfa yo la establezco el 5%, si a la quinta tirada me sale cruz, tendría que rechazar la alternativa y tengo evidencia para decir que es una moneda truqueada. Hasta aquí es posible, aquí ya no es posible. ¿Y por qué? Porque por estándar establecemos un alfa del 5 en ingeniería y esto se estableció y porque el p-value es la probabilidad de que ocurra un evento de forma al azar, tomando una premisa como cierta. Sin embargo, el p-value, si es menor al 0.05%, se rechaza la hipótesis nula que dice que la moneda es real y se tiene que aceptar la alternativa que dice que la moneda no es real, está truqueada. Y esto fue establecido desde 1925 por Ronald Elmer Fisher, fue un científico, un biólogo, creo que fue inglés, que a través de su trabajo, Static Methods for Research Workers, en 1925 estableció, y desde ahí se ha tomado como cierto, que una de cada 20, es decir, el 0.05% de oportunidad, representa un suceso muestral inusual. Bajo esta premisa, en ingeniería se toma esta, en biología, en otras áreas es 0.05, en otras podría ser 0.1, pero si esta la tomamos, entonces tenemos evidencia estadística que hasta aquí es posible, hasta aquí ya no se cumple. Tendríamos que rechazar esta y aceptar esta. Entonces estaríamos hablando de una moneda falsa. Y ese es el p-value que vamos a estar trabajando. Es la probabilidad de que el suceso suceda.
Si está por abajo del 3% del alfa preestablecido, que generalmente es del 5%, vamos a rechazar. Y si hasta aquí es probable, este sigue siendo cierta. Pero aquí ya se tiene que rechazar y aceptar esta. Pero aquí se acepta la nula y se rechaza la alternativa. Y aquí se rechaza la nula y se acepta la alternativa. Y eso le conocemos como el p-value que vamos a estar trabajando. En inglés, es el valor de probabilidad, por sus siglas. Entonces, eh, suponiendo que se juzga a un individuo por la comisión de un delito, está la presunción de inocencia. Pues la hipótesis nula tendría que ser que, que es inocente y la alternativa que es culpable. Entonces, sin embargo, hay un error de que siendo inocente se declare culpable o siendo culpable se declare inocente. Sí. Entonces, igual si tenemos un nuevo tratamiento que ofrece buenos resultados, tendríamos que el nuevo tratamiento como nula que no tiene efectos. Y la alternativa de ese segundo ejemplo sería que el tratamiento es útil. Otro ejemplo, aparece una incidencia de la enfermedad más alta de lo normal. La nula tendría que ser que no hay nada que destacar y la alternativa que hay una situación anormal, ¿no? La nula siempre le va a decir, cualquiera que sea, no pasa nada y aquí sí hubo un cambio. En la alternativa siempre va a haber un cambio. Aquí algo pasó que cambió algo y aquí permanece al menos todo igual. Siempre va a estar el signo de igual. Entonces, por ejemplo, en el caso del culpable, que es la forma del error, vamos a tener dos tipos de error. El error es que lo declaremos culpable siendo inocente o lo declaremos inocente siendo culpable. Es un error. Solo que este es menos grave que este. Si al siendo culpable le damos pena de muerte, entonces imagínense a alguien que es inocente, lo mandemos a la pena de muerte. Es muy grave. Y menos grave sería que alguien que sea culpable lo declaremos inocente, que no le demos pena de muerte. Aquí se cometió un error, pero menos grave que este, donde se mandó a alguien a la silla eléctrica siendo inocente. Entonces, de ahí viene que el más grave es el tipo 1 y el menos grave el tipo 2. El tipo 1 tiene que ver con la probabilidad del alfa, donde el tratamiento tiene efecto, pero no se decide que lo tiene. Y el tipo 2, que el tratamiento sí tiene efecto, pero no se percibe. Y a este se le conoce probabilidad beta y este probabilidad alfa. Entonces, estos son los dos tipos de errores que ya se habían mencionado. Y entonces no se puede tener todo, ¿verdad? Para un tamaño muestral fijo no se puede reducir a la vez a ambos tipos de o uno u otro. Por ejemplo, para reducir beta se aumenta el tamaño muestral, pero el tipo más grave es el alfa. Entonces siempre va a haber una posibilidad, y es el error que nos damos del 5% en ingeniería, de que rechacemos algo sin que lo merezca o que aceptemos algo sin que lo merezca. Y ahí viene el error tipo 1 y el error tipo 2. Entonces, en conclusión, las hipótesis no se plantean después de observar los datos. En ciencia, las hipótesis nula y alternativa no tienen el mismo papel. La hipótesis nula científicamente es más simple y la hipótesis alternativa, el peso de la prueba recae en ella. Hay que demostrarlo, ¿no? Se es inocente hasta que nos demuestre lo contrario. Entonces, alfa debe ser pequeño. Se rechaza una hipótesis nula cuando el p-valor es menor que alfa y se acepta la alternativa. Entonces, rechazar una hipótesis no prueba que sea falsa. O no rechazar una hipótesis no prueba que sea cierta. Es, por ejemplo, cuando en la primera es el tipo 1 y en la segunda el tipo 2. Por ejemplo, si un juez declara a alguien
Inocente no significa que sea inocente, simplemente no hay suficiente evidencia. O alguien declaró culpable, no necesariamente es culpable, simplemente las pruebas dicen que es culpable, pero a lo mejor él no es culpable. Pasaba por ahí y lo agarraron. Casualmente agarró la pistola y sin darse cuenta que esa pistola se usó para matar a alguien y salieron huellas, eh, sus huellas digitales. Y entonces, rechazar una hipótesis no prueba que sea falsa y no rechazar una hipótesis no prueba que sea cierta, ¿no? Son los errores. Tenemos un 5% de probabilidad de que cometamos un error. Sin embargo, es lo que tenemos. Entonces, esa es la forma en que se acepta o se rechaza una hipótesis. Y tenemos que hacerlo estadísticamente. Siempre es una forma matemática de demostrarlo, donde siempre vamos a tener una probabilidad de error, siempre, siempre, siempre. Y eso siempre, nunca vamos a estar 100% ciertos de que lo que hicimos es correcto. Siempre va a haber una duda razonable del 5% o del 1% o del 2,5% dependiendo el alfa. Y eso sería todo. Gracias.